momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles esta mañana de jueves 11 de julio del año 2024. Es un verdadero gusto para el equipo del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, y este espacio que hemos tenido ya por 54 veces. Ese es el programa 54 en Radio La Voz de Colomba, el programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana, y para quienes han venido siguiendo la huella del programa durante los últimos 4 programas, hoy vamos al programa número 5 de esta serie de programas relacionados con información y conocimientos y aplicación de la ley, etcétera, relacionado con la violencia y con la prevención de la violencia. Así es que, amigas y amigos, breve recordatorio: el primer programa fue introducción general, luego estuvimos con una psicóloga hablando de los efectos psicológicos de la violencia, posteriormente con la doctora Flores estuvimos hablando sobre el efecto y el tratamiento médico-legal, sobre todo médico, que se da en la clínica especializada, y después con un abogado hablando del tema de los efectos legales, el tipo de delitos, etcétera, en general. La semana anterior, recordarán ustedes, empezamos con la licenciada Julia Cal a hablar sobre el tema de violencia sexual. Nos llevó todo el programa, y pues a partir de eso, porque según nosotros íbamos a poder hablar de los 3 grupos de la ley VET, que es violencia sexual, explotación y trata de personas, y pues efectivamente solo violencia sexual fue la posibilidad que nos dio en el primer programa. Así es que hoy, dando seguimiento a esta serie de programas que todavía tendrá una siguiente fase, una sesión 3, diría la licenciada Julia, la próxima semana, donde profundizaremos. Además, vamos ahorita a tener dos temas de introducción, 2 entradas. Una es, vamos a hablar sobre un dato que además conecta el programa de la semana pasada con el de hoy, que es el informe que mensualmente saca el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, el OSAR. Presenta unas cifras que vamos a platicar con la licenciada Julia, que son no solo escandalosas, sino que realmente no sé cómo llamarle, ¿verdad? Se habla de 28,000 niñas, niños, adolescentes que han sido, bueno, sobre todo aquí son niñas y adolescentes que han quedado embarazadas en lo que va de este año, 28,000. Ciertamente, a veces hemos llegado a años donde hemos rebasado inclusive los 100,000. Hoy me dirán, bueno, vamos por medio año y van 28,000. Sí, pero recuerden que siempre hay un subregistro. Entonces, Julia, siempre le da seguimiento a esta información. Ya tenemos nosotros a la licenciada Julia acá, ya la conocen, no la vamos a presentar de nuevo. ¿Qué pasa con estas cifras? ¿Qué pasa con el subregistro en materia de niñez, niñas y adolescentes embarazadas en Guatemala, Julia? Sí, gracias. Buenos días para todas y todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación nuevamente. Este es un seguimiento de la primera sesión que tuvimos del programa de radio anterior. Y justamente estamos, para quien también quiera ver estos datos de los que está hablando Edgar, pueden ingresar a la página en redes sociales del Observatorio de Salud Reproductiva, así se llama, OSAR, Observatorio de Salud Reproductiva. Y esta es una institución que hace justamente eso, ¿verdad? No solo observar, sino también hace algunas acciones de prevención y mejorar la atención y protección de las niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales que están embarazadas, ¿verdad? Entonces, son parte de la implementación de políticas públicas para prevenir estos delitos y
Entonces, en ese sentido, pues el OSAR recaba datos puntuales acerca de, tiene contacto con el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, para poder solmientos de niños y niñas, de madres adolescentes, niñas adolescentes en edades entre 10 y 19 años. Entonces, este dato del que estamos hablando este día está vinculado con el registro de nacimientos, ¿verdad? Eso significa que estas niñas y adolescentes estuvieron embarazadas, pero que este dato que estamos compartiendo con ustedes es justamente del registro de nacimientos. En este caso, los departamentos que presentan más altos índices de registro de nacimientos de madres, niñas o adolescentes son, en primer lugar, lamentablemente, Alta Verapaz, ¿verdad? Seguido de la ciudad de Guatemala y Huehuetenango. Está la ciudad de Guatemala y luego Huehuetenango. Está así el dato. También acompaña Quiché con altos índices y San Marcos. Pero esos son los departamentos que presentan altos índices de delitos de esta naturaleza, ¿verdad? Y si volvemos nuevamente volvemos a la ley BET, en el artículo 173 que refiere el delito de violación, es que toda persona menor de 14 años que tenga contacto sexual, ¿verdad? O que se tenga contacto sexual con una persona menor de 14 años, se va a considerar delito de violación, aunque no exista violencia física o psicológica. Es decir, que la víctima refiera que tiene una relación con el agresor. Sin embargo, para la ley BET y el Código Penal es delito, ¿verdad? Aunque la víctima refiera que tiene permiso de sus padres, permiso de la autoridad comunitaria, eclesial, de su fe cristiana, como considere, se va a considerar delito de violación, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de que hay una niña menor de 14 años que está embarazada o se sospecha que está embarazada, por favor, tenemos que darle esa consideración, ¿verdad? Que es un delito de violación. Aunque diga que ya convive con esa pareja, que ya tiene autorización, insisto, de sus figuras principales, porque históricamente se ha permitido, ¿verdad? Y de hecho se ha promovido que las niñas tengan una vida, digamos, en pareja desde muy temprana edad. Entonces, en ese sentido es importante cambiar esta forma de pensar que nos ha llevado muchos años y no hemos logrado hacer ese cambio importante, significativo, de que los padres de familia vean a sus hijas más que como una carga familiar, las vean como personas. Entonces, y que tengan acceso a todos los servicios, por ejemplo, educación, salud, y que no su principal objetivo en la vida no sea la reproducción humana, ¿verdad? Sino que sean otras decisiones que pueda tener, pero eso es una cuestión mucho más profunda y estructural en nuestro país. Gracias, Julia. Nos preguntan por acá ¿qué lugar ocupa Quetzaltenango? Quetzaltenango está en el lugar 7. Quetzaltenango está en el lugar 7 con 1,372 registros, ¿verdad? De nacimiento. Sí. Ajá, y vamos a dar el dato de Xela, ¿verdad? O sea, Xela le digo yo, pero sé que es el departamento de Quetzaltenango. Digamos, según la ley BET, todo embarazo en niña menor de 14 años es delito de violación, ¿verdad? Entonces, Quetzaltenango tiene 9 niñas de 13 años que registraron a sus bebés en el RENAP y a 54 adolescentes de 14 años que registraron a sus bebés en el RENAP. Se entiende que si tiene 14 años menos 9 meses, habría que ver si cumple con la edad para que de oficio se considere que es delito de violación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí es donde entramos nuevamente en la reflexión de que
si ya cumplió 14 años y refiere que no fue violentada para mantener relaciones sexogenitales, ni física ni psicológicamente, no se va a considerar delito de violación. Sin embargo, en nuestro país no existe educación integral en sexualidad. Es decir, las niñas, los niños, los adolescentes no tienen acceso a esta información y por consiguiente, sin información, mantienen relaciones sexogenitales, ¿verdad? Sin saber métodos anticonceptivos, sin saber qué es importante esperar para tener relaciones sexogenitales, etcétera, ¿verdad? El consentimiento y demás, autoestima, su percepción del mundo, su percepción de sí misma o sí mismo. Y entonces muchos de estos embarazos fueron desinformados totalmente, o sea, mantuvieron relaciones sexogenitales sin información. Buenísimo, Julia, gracias. Recuerden, amigas y amigos, que el otro día en algún programa hemos hablado de que las niñas y adolescentes realmente en su plan de vida, en su proyecto de vida, no está ser madres aún. Son madres por imposición y por violación. Estamos hablando del caso de Quetzaltenango, particularmente en este último informe, de más o menos 900 casos donde las chicas, las adolescentes y niñas, pues son menores de 18 años, porque si hay una cifra alta de 19 años, que son casi 400, pero quiere decir que de las 1.372 que mencionaba Julia, más o menos 400 son de 19 años, quiere decir que el resto pues están teniendo las circunstancias y las consecuencias que ya hemos platicado en el programa anterior del tema de los efectos psicológicos, materiales, económicos que tiene que una niña o adolescente esté embarazada y tengan un bebé. Muy bien, Julia, vamos ahora, entonces sí, después de esta introducción no muy agradable que nos refleja este informe de Lozar, vamos a entrar ahora a hablar del segundo grupo de delitos. Recuerden que hemos estado hablando con Julia de la Ley BET, que es sobre violencia sexual, explotación y trata de personas, y hoy vamos a hablar de los delitos de explotación. Vamos a aclarar, ¿verdad? Porque explotación, originalmente yo recuerdo en Guatemala se hablaba mucho de explotación laboral, que también la implica, ya vamos a hablar con Julia de eso, pero también aprendí hace ya como unos 10, 12 años, no, en el 2008, un concepto que me parece que es importante, del que vamos a hablar hoy, que es la explotación sexual comercial. Ya van a ver ustedes qué interesante es conocer el delito, porque uno le llama de otras formas en la vida cotidiana, en la vida real, pero en realidad se llama explotación sexual comercial, así es el delito. Pero Julia nos decía el otro día, y con eso vamos a comenzar, Julia, que hay que separar los delitos de explotación cuando ocurre contra menores de edad y cuando ocurre contra mayores de edad. Así es que, Julia, cuéntanos, por favor, cómo empezamos a reflexionar sobre este delito, este grupo de delitos que son los de explotación. Sí, muchas gracias. Los delitos de explotación, justamente, ¿verdad? No se refieren en la ley BET, no se refieren a explotación laboral, ¿verdad? Claro, porque esos son los delitos de trata de personas, es una modalidad de trata de personas, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocarnos en los delitos de explotación sexual, específicamente que se cometen en contra de personas menores de 18 años, ese es un grupo, niños, niñas y adolescentes. Y otro grupo son personas ya adultas, es decir, que ya cumplieron los 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país, en adelante. ¿Verdad? Vamos a entender cómo los delitos de explotación, la utilización del cuerpo de una persona con fines sexuales o eróticos a cambio de un beneficio económico o en especie. Esos son los delitos de explotación, en resumen, ¿verdad? Es decir, se utiliza el cuerpo de una o varias personas con fines sexuales o eróticos, es decir, que hay una segunda o tercera persona en cuestión que aprovecha el cuerpo de la víctima o de la persona con fines económicos, es decir, que a través del uso de su cuerpo. Julia, ¿y hay formas o es una única forma? Porque la definición que nos das es muy amplia. ¿Hay formas en las que esto se traduce? Sí, de hecho, digamos, en la ley BET vamos a encontrar
2 modalidades en las que se cometen en contra de personas adultas y 5 modalidades en las que se cometen en contra de personas menores de 18 años. Entonces, por ejemplo, abordando directamente estos delitos, ¿verdad? Vamos a encontrar 2 modalidades cuando se comete en contra de personas adultas, y aquí aclaramos que pueden ser hombres, mujeres, ellas, ellos, ellas, ¿verdad? No, la ley BET no hace referencia a sexo, por ejemplo, porque comprendemos que cualquier persona puede ser víctima y cualquier persona puede agredir también. Perfecto, Julia. ¿Y cuáles son entonces, para entrar ya en detalle, estas 2 modalidades en el caso de los adultos, para que ya después podamos ahondar más en el tema de niñez, que son más, además, y más profunda el análisis que podemos hacer? ¿Cuáles son las 2 modalidades que ocurren en caso de hombres o mujeres o de la diversidad en temas de adultos? Entonces, encontramos estas 2 modalidades que son la promoción y la remuneración por la promoción, siempre vinculado al, es decir, la prostitución en nuestro país no es un delito, ¿verdad? Ser un servidor o una servidora sexual no es un delito en nuestro país si la persona lo ha decidido voluntariamente como su oficio, su profesión, prestar este servicio, pero recibe directamente el dinero, ¿verdad? O la remuneración, o sea una cuestión material o económica, lo recibe directamente la persona que ejerce el oficio. Sin embargo, cuando hay una segunda persona que es la que promociona, facilita la prostitución o el favorecimiento de esta prostitución y que recibe una remuneración por esta promoción o facilitación, estaría cometiendo estos delitos, ¿verdad? Es decir, en nuestro país este es un tema muy complejo, ¿verdad? Muy complejo porque hay lugares, ¿verdad?, donde las personas prestan estos servicios, pero no son ellas o ellos quienes cobran directamente, sino que hay una tercera persona que está haciendo este rol, ¿verdad? Entonces, podría estarse cometiendo estos 2 delitos en este espacio. Y justo como lo decís, Julia, yo he conocido muchas, bueno, además aquí se mezclan cosas, como bien decís, lo complejo que es, porque muchas veces muchas personas, voy a generalizarlo, que trabajan en estos lugares que prestan este tipo de servicios sexogenitales, sexuales, pues han sido engañadas. Conozco muchas historias aquí mismo en la ciudad. Uno puede identificar, por ejemplo, y así como la oferta, y pongo oferta entre comillas porque es un poco complicado hablar de esto en términos de oferta de servicios exogenitales. Esa sería la promoción, digamos, es la promoción. La promoción justo es interesante porque decía yo, hay lugares, por ejemplo, la 9ª Avenida y 17 Calle, es increíble la cantidad de mujeres quechíes, por ejemplo, que hay ahí prestando ese tipo de servicios, y uno se pregunta, bueno, ellas están conscientes, ellas están seguras de lo que quieren hacer, o fueron inclusive, y ahí viene un tema importante, Julia, el tema del engaño, porque hablabas de la promoción, pero bueno, ¿cómo es que una mujer, el tema de su consentimiento, o de un hombre, el tema de su consentimiento a veces ni siquiera es tan libre, porque a veces también hay una presión económica muy fuerte? Entonces, yo pensaría un poco, para el caso de Guatemala, que eso también se va a hablar en el tema de trata, pero también el tema de personas extranjeras, cuando la promoción es hacia personas extranjeras, ¿verdad, Julio? Sí, y es que, ¿cuál es la gran diferencia entre una violación, explotación y trata de personas, verdad? O sea, son 3 grupos de delitos que por supuesto están inmersos en el tema sexual o sexogenital, pero ¿cuál es la diferencia entre uno, otro y el otro, verdad? Esa gran diferencia que existe, porque una persona que, digamos, es sexoservidora puede ser víctima de violación, ¿verdad? Es decir, no era su consentimiento, no brindó consentimiento, no dijo sí, ¿verdad? Ni tal vez tuvo la oportunidad de decir ni sí ni no, ¿verdad? Y se le introdujo partes del cuerpo u objetos por los lugares señalados, boca, ano, vagina, y entonces es víctima de violación, ¿verdad? Pero
para este tema del engaño o el ofrecimiento de un trabajo que no se va a cumplir y que finalmente se utiliza a la víctima como para explotación sexual, estamos hablando de los delitos de trata de personas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los de explotación tienen la característica, ¿verdad?, de que pueda ser incluso una persona allegada a la víctima quien la está explotando sexualmente. Entonces, no la captó, no la trasladó, no la transportó, ¿verdad? Según refiere la trata de personas, sino que puede ser incluso la pareja sentimental. Yo soy originaria de Alta Verapaz y me contactó una lideresa de un área de Cobán para pedirme que vaya a su lugar de origen, porque según refirió, hay esposos que están prostituyendo a sus esposas. Entonces, podría ser este delito de explotación sexual, ¿verdad? Eh, para, para informar a su comunidad acerca de que esto es un delito y cómo se llama, porque las personas saben que no está bien, digamos, en mi intuición yo digo esto que está ocurriendo no está bien, pero no sé cómo se llama, no sé qué es. Pues esos son los delitos de explotación sexual, ¿verdad? El uso del cuerpo de una persona con fines sexuales o eróticos, que implica la remuneración material o económica, ¿verdad? Por el uso de esta persona. Y Julia, mencionas ahora este caso que te ha llegado ha llegado a tu conocimiento en relación a esposos que están sometiendo a este tipo de delitos a sus parejas. Vamos a hacer un ejercicio como estudio de caso en derecho penal. Tuve conocimiento hace muchos años de una experiencia de una niña, y lo recordé hace 2 días que estuve en Quiché, porque hablábamos con un grupo de docentes sobre el tema de las emociones, si la emoción es antes o después de que ocurre un hecho. Y entonces yo me recordaba de este caso particular de una niña que había sido violada sexualmente, una niña de 11 años que había sido violada sexualmente. Yo estaba sentado en una mesa con una botella de Coca-Cola y pasó la niña y se puso mal. No sé cómo le llaman en psicología, entró en una crisis muy fuerte y resulta que yo así como que, bueno, ¿y qué le pasó a esta niña? Resulta que después, sabiendo un poco más sobre el caso, esta niña, la mamá, la vendía. Como vender, otra vez llamarás como se llame, ya no es promoción, ya esto ya es entregársela al agresor. Entregaba a la niña para que fuera abusada sexualmente, para que fuera violada, porque era 11 años la nena, eh, a cambio de una Coca-Cola de 2 litros. Entonces, cuando la nena vio la Coca-Cola ahí en donde yo estaba, ella volvió a sufrir la situación. Pero es solo para que vean un poco el tema de lo remunerado. No necesariamente, lo decías tú, no solo es económico, sino que puede ser material. En este caso es una bebida, en otros casos puede ser cualquier barbaridad que se da a cambio. Pero bueno, te lo comento. ¿Qué pensás? Sí, gracias. Sí, digamos, en los hechos de violación, y por eso los delitos de violación, explotación y trata de personas, a la víctima no se le puede dar el mismo tratamiento ni la misma atención, porque son hechos distintos, ¿verdad? Y lamentablemente, Edgar, en los delitos de violación, por ejemplo, que ahí en este caso en particular del que estás compartiendo, gracias por compartirlo, nos encontramos con situaciones muy complejas, ¿verdad? Porque hay delito de violación, pareciera que hay trata de personas, en alguna cuestión de explotación sexual, porque en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no se tiene que cumplir ningún verbo rector de el delito de trata para que sea considerado trata de personas, ¿verdad? Porque se entiende que sus padres pueden ser quienes los exploten sexualmente, ¿verdad? En trata de personas. Pudiera ser varios delitos cometidos en contra de esta niña y definitivamente el impacto en la vida de la víctima va a influir mucho, su edad va a influir mucho, su contexto va a influir quién fue quien usó, quién la usó, quién promovió, ¿verdad? El que fuera víctima de estos delitos y sobre todo los estímulos que sucedieron en el hecho, o sea, que estuvieron inmersos en el hecho, los estímulos, ¿verdad? Entonces,
todos y todas quienes estamos escuchando este programa tenemos una memoria y tenemos especialmente una memoria traumática. Entonces, el trauma es recurrente en los delitos de violación, el trauma, ¿verdad? ¿Cómo se produce un trauma? Se produce porque hemos vivido una situación que ha impactado en nuestra vida, que ha sido muy fuerte, y puede ser un hecho, un solo hecho, como pueden ser varios hechos, ¿verdad? Y hay estímulos alrededor de ese evento traumático que si los volvemos a experimentar, seguramente vamos a tener las mismas emociones, hablando de las emociones, que experimentamos en el momento de ocurrido el hecho o los hechos, ¿verdad? Entonces, lo que tuvo ella fue un estímulo, que era la bebida de la que estás hablando, y y obviamente la memoria traumática se activó para recordar, ¿verdad? Dice el comportamiento de la niña. Gracias, Julia. Bueno, para ir cerrando este segmento, Julia, gracias por estar acá en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos. Estoy conversando sobre el grupo de delitos relacionados con la explotación en el marco de la Ley BET, que es sobre violencia sexual, explotación y trata de personas. Entonces, Julia, para cerrar este segmento y luego pasar ya al de menores de edad, tú nos decías que son dos tipos de delitos. Mucho ojo, y muy importante esto que decía Julia, amigas y amigos, porque es el tema de que la prostitución como tal no es un delito, es un trabajo reconocido, pero el tema de los móviles y las circunstancias que rodean a una persona que está dedicada a esto son las que pueden determinar que esto sea un delito en relación a la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro delito, Julia, aparte de la promoción? Está el de promoción y está el de remuneración por la promoción, es decir, alguien se beneficia por promocionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, se le puede dar a la víctima incluso una cantidad de dinero por el servicio prestado. Es decir, hay tres personas por lo menos, ¿verdad? La víctima, el explotador y el cliente, puede ser, ¿verdad? Entonces, el explotador recibe el dinero y de ese dinero que recibe le puede dar una mínima cantidad a la víctima por el servicio prestado, y ahí es la diferencia con las víctimas de delito de violación, porque lamentablemente las víctimas de explotación sexual no siempre se consideran víctimas, ellas o ellos, porque están recibiendo una pequeña mínima cantidad de lo que recibe el explotador. Entonces dicen, no, si a mí me pagaron, o sea, yo estaba de acuerdo, incluso te pueden decir. Sin embargo, no siempre están informadas o informados de que eso que están experimentando es un delito. Muchas gracias, Julia. Bueno, amigas y amigos, vamos a ir ahora ya, son las 8:30 de la mañana, vamos a ir a la pausa del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia, y al regresar vamos a profundizar con Julia Cal sobre los delitos de explotación cuando se refiere a menores de edad. Así es que no se pierda la sintonía y ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, este jueves 11 de julio del año 2024. Esta mañana seguimos conversando con la licenciada Julia Cal sobre los delitos relacionados con la Ley BET, que es de violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta primera parte del programa de hoy, pues tratamos de entender con la licenciada Julia los delitos relacionados con la explotación, particularmente que ocurren contra personas mayores de edad. Ya nos mencionaba que son dos tipos de delitos. Y ahora en esta segunda parte, amigas y amigos, para muchos de gran interés, el tema de cuándo ocurre la explotación, en este sentido de esta ley, contra menores de edad. Recuerden ustedes que en Guatemala la ley PINA, que le llaman, que es la de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, hace una separación que me parece muy importante. Establece quiénes son niños y niñas y quiénes son adolescentes para temas como la explotación sexual comercial, para el tema como el de la violación. Es importante reconocer cuando se es niña, cuando se es adolescente. En el tema laboral también. Recuerdan antes cuando era el tema de adquirir matrimonio, también era un tema de 14, 16, en fin. Pero en Guatemala de 1 a 12 años les consideran niñas o niños, y de 13 a 17 se les considera adolescentes. En ese sentido, esta ley BET
es interesante porque no hace referencia a niñez y adolescencia, sino hace referencia a menores de edad. Y eso en el Código Civil también se establece, me parece, que menores de edad son menores de 18 años. Así para que tengamos claro el marco, y cuando aquí hablemos de menores de edad, que a mí ya no me gusta usarlo, yo prefiero hablar de niñas, niños y adolescentes, pero en la ley se habla de menores de edad, pues es para que lo entendamos perfectamente. Así es que vamos a hablar con Julia en este segmento sobre los casos de explotación contra niños, niñas y adolescentes entre 1 y 18 años. Bueno, menores de 1 año y 18 años. Julia, ¿puedes contarnos entonces? Decías que son 5 delitos relacionados con la explotación en menores de edad. Sí, y uno de ellos está justamente vinculado con este caso que compartiste en el primer bloque, que es el delito de actividades sexuales remuneradas, o sea que hay remuneración económica o material con personas menores de edad. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Y en palabras sencillas, cuando una persona, ¿verdad? Para sí misma o persona mantiene relaciones sexogenitales con un niño o niña adolescente a cambio de un ofrecimiento económico o material. Y aquí muy interesante porque la ley BET en el Código Penal, ¿verdad? Se hace esta modificación, que este delito se va a considerar delito solo con el hecho de haber ofrecido el trato, ¿verdad? Aunque no se haya consumado. Solo con que una persona diga, le escriba, por ejemplo, a través de redes sociales a una persona menor de 18 años, una persona adulta le escriba a una persona menor de 18 años, le escriba por chat, digamos que por Messenger, Instagram, cualquier red social, y le diga, qué linda, ¿cómo estás? ¿Te gustaría tener relaciones sexuales conmigo? ¿Te gustaría estar conmigo? Vamos a un hotel, qué sé yo, ¿verdad? Y te regalo un teléfono, te doy 100 quetzales, te pongo saldo a tu teléfono, te compro ropa, etcétera. Se podría considerar actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Estos ejemplos que pones son súper ilustrativos, Julia, porque, madre mía, amigas y amigos que nos están escuchando en este momento, por favor pongan mucha atención a este primer caso que nos cuenta Julia, porque es justo lo que pasa realmente. ¿Y esto quién te lo dio? Ah, pues por ahí. Ese por ahí muchas veces para el caso de adolescentes, ese por ahí pudo haber sido alguna persona adulta, alguna persona mayor de edad que te regaló. Además es un regalo. ¿Qué tiene de malo, pues? Si es un regalo. Justo lo Sí, que por mencionas. ejemplo, el sugar daddy, sugar mommy, ¿verdad? Esa persona mayor de 18 años que te regala objetos, cosas materiales a cambio de mantener relaciones sexogenitales, obviamente con una persona menor de 18 años. Eso, por ejemplo, se podría considerar actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Padres de familia, personas adultas que están escuchando este programa, si la persona menor de 18 años que convive con usted, su hijo, su hija, su sobrino, sobrina, nieto, nieta, qué sé yo, llega con cosas materiales que no puede obtener porque no trabaja, usted no se lo compra, por ejemplo, hay que indagar qué está sucediendo, ¿verdad? Porque las personas adultas usualmente se aprovechan de las personas menores de 18 años. Parece al revés, se quiere vender esa idea, ¿verdad? Que las personas menores de 18 años se están aprovechando de un adulto y le sacan cosas, dicen, ¿verdad? Esos son Exacto. comentarios que hemos escuchado, pero eso no es así, ¿verdad? Exacto. Eso no es así, son relaciones desiguales de poder. Ok, Julia, muy buena ilustración para el primer caso de los delitos, cuando el fin no es el dar el regalo, sino que tiene un fin finalmente de aprovechamiento sexual, ¿verdad? ¿Qué otros casos tenemos, Julia? El siguiente es el de producción, y esos son 3, ¿verdad? Que tienen que ver con pornografía de personas menores de edad, o lo que comúnmente conocemos como pornografía infantil. Cualquier persona, que produzca, o sea, que puede ser algo tan particular como, por ejemplo, hemos conocido casos donde personas integrantes de la familia, porque todos estos delitos no es que haya alguien malo, malvado, fuera de saber en dónde, en otro país, que también puede ser, digamos, pero sino que usualmente son personas ya allegadas, cercanas a la víctima, ¿verdad? Familiares, vecinos, etcétera,
que tienen contacto con la víctima y que, por ejemplo, en producción de pornografía de personas menores de edad, hay personas adultas que le toman fotografías a niños, niñas en una situación sexual o erótica, ¿verdad? En la que se toma esta fotografía, este video eh, a un niño, niña, adolescente y se comparte, ¿verdad? Por ejemplo, el siguiente delito es comercialización, o sea, se vende, se comparte, y el otro delito es el que posee material pornográfico, ¿verdad? Personas menores de 18 años, es decir, hay una persona que puede ser la misma, hay una persona que graba, toma videos, toma fotografías de un niño, niña, adolescente, sin ropa, con poca ropa, en una situación sexual. Aquí está produciendo, ¿verdad? Este material, posteriormente la vende ese material. Y yo siempre cuando trabajo con niños, niñas y adolescentes les digo, ¿para qué una señora como yo de 38 años quiere una fotografía o un video suyo, niño, niña, adolescente, en una situación sexual o erótica, sin ropa, con poca ropa? ¿Para qué lo quiero yo? Y me dicen algunos niños, niñas y adolescentes que han recibido más de alguna información por parte de sus figuras principales, me dicen, lo quiere para venderlo, ¿verdad? O sea, sí hay conciencia de que eso se puede comercializar, es decir, se puede vender. Y eso es un delito muy grave en nuestro país, al igual que las personas que poseen material pornográfico. Se recomienda, ¿verdad? Pero como nadie quiere escuchar consejo, ni mucho menos, se recomienda que si participamos en grupos en redes sociales y en esos grupos se comparte material pornográfico, no salgamos de esos grupos, ¿verdad? Porque ese material pornográfico que se comparte puede ser de personas menores de 18 años, que se puede considerar posesión de material pornográfico de personas menores de edad, que es otro delito, y va a estar guardado. Sí, pero yo no lo produje, yo no lo comercialicé, yo no lo pedí. Sí, pero lo posee, está en su dispositivo móvil, por ejemplo, en su correo electrónico, en cualquier forma, ¿verdad? Dentro del uso de la tecnología de información y comunicación. Julia, me haces recordar ahora dos anécdotas, siempre la memoria, dijiste, que tenemos guardado ahí, cosas, y ahora hacía referencia a 2010 más o menos en Jutiapa, trabajábamos con un grupo de adolescentes y empezó este rollo de que un novio, cuando dejó de ser novio, pero que le había pedido a su novia, y eso es entre menores de edad, por eso te la pongo un poco más difícil, porque eran dos adolescentes de tercero básico, novios, el novio le pidió a su novia que le mandara algunas fotos, ella se las mandó en confianza por el amor que se tenían, y después el chico empezó a comercializar, a venderlas, digamos. Entonces, ahí creo que ocurre todo lo que mencionaste, pero que es entre menores de edad, es una primera cosa que me hiciste recordar. Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Y es que a quien le gusta leer y le gusta la investigación como a nosotros, les invito a googlear, ¿verdad? Porque hay que utilizar el internet, redes sociales y todas las plataformas digitales para informarnos, aparte de nuestro tiempo. Utilizar estas redes sociales y etcétera para buscar el decreto 11-2022, que ese es un programa de radio aparte. El decreto 11-2022, por favor, búsquenlo porque ahí hay muchas de las respuestas de esta pregunta que está haciendo Edgar también, pero en el caso de las personas menores de 18 años que cometen estos delitos, porque justamente nosotros también hemos conocido, ¿verdad?, de adolescentes entre 14, 15, 16, 17 años que graban a sus hermanas o hermanos, niños, niñas, ¿verdad?, de 5, 6, 7, 8 años, los graban violentándolos sexualmente, violando, agrediendo sexualmente o sin ropa o con poca ropa en una situación sexual o erótica, y lo venden a vecinos. Y hay pedidos, mira, si tú tomas una foto de ella o de él, de su hermanito, hermanita, por ejemplo, o familiar, y yo te deposito 1,000 quetzales, por ejemplo. Hay otra tercera persona que está
solicitándole a la persona menor de 18 años. Aquí son responsables tanto el adolescente como la tercera persona que le solicita, ¿verdad? Entonces, recordemos que en nuestro país hay leyes especiales, ¿verdad? Como la ley BED, pero también la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Apartado de protección para niños, niñas y adolescentes víctimas, pero también un apartado especial para tratar a adolescentes en conflicto con la ley penal. En nuestro país no se puede condenar a una persona menor de 18 años, ¿verdad? Eso no es posible, no se le puede dar un tratamiento como una persona adulta. Y sé que hay muchas personas que quisieran incluso aplicar cualquier tipo de castigo en contra de una persona menor de 18 años, pero esa persona es producto de la sociedad que somos nosotros, ¿verdad? Los adultos. Entonces, aquí sería denunciar a la que está realizando estas acciones. Lamentablemente sería un adolescente en conflicto con la ley penal. Los padres estarían como responsables de este adolescente, no van a ser condenados ninguno de los dos, pero sí va a recibir medidas socioeducativas y en el peor de los casos privados de su libertad en lo que conocemos como correccionales, ¿verdad? En nuestro país. Julia, y el otro caso que te iba a mencionar, aunque el tiempo se nos está yendo, seguramente vamos a tener que verlo más rápido, los últimos casos de delitos. Me recordaba también, ahí pasa, y a lo mejor desde tu conocimiento de psicología nos puedes ayudar, por esto que mencionabas, ¿cuál puede ser el interés de un adulto o de una adulta en tener imágenes pornográficas de una niña o un niño o un adolescente? Pero es lo mismo que pasa, y les cuento que se paga muy caro. O sea, es increíble cuando se trata de pornografía infantil, los precios se elevan en el bajo mundo en relación a cuando es pornografía de adultas o de adultos. Pero lo mismo pasa con la relación sexogenital, Julia, cuando te ofrecen en la famosa promoción, que hoy aprendí que así se llama, cuando en la promoción te dice son patojas de 15, 16 años, se paga mucho más caro. Como también a veces el tema de la virginidad, digamos, ¿verdad? Que se paga carísima. Entonces, es un problema sin duda mental, psicológico, patriarcal, pero que bueno, tiene que ver con esto. ¿Otros delitos, Julia? Sí, ahí vamos a hablar en eso que estás diciendo, el perfil de un pedófilo o un pederasta, ¿verdad? Entonces, el pedófilo que a un niño, niña, adolescente de tener contacto que no es sexual, ¿verdad? Solo con ver. Pero luego el pederasta, pues sí, va a intentar agredir sexualmente a un niño, niña, adolescente, ¿verdad? Ahí hay que hacer la diferenciación. Y finalmente, pues, los lugares que en Guatemala son considerados turísticos, ¿verdad? Tenemos este delito de utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores, persona en un contexto turístico que busca mantener relaciones sexogenitales o contacto sexual con una persona menor de 18 años, se va a considerar este tipo de delito, ¿verdad? Que es la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Entonces, por ejemplo, hay lugares muy turísticos en Guatemala y el turista puede ser nacional o puede ser extranjero, ¿verdad? A eso iba. A ver, pero ¿qué es lo que hace la comisión del delito, digamos? El lugar Antigua, Panajachel, el parque de Xela, ese es el contexto turístico. ¿Y el delito cómo se comete? El delito es, por ejemplo, las personas adultas que utilizan a niños, niñas y adolescentes para explotarlos sexualmente en este contexto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un hotel, un mototaxi, taxistas, turoperadoras, empresas turísticas que tienen que ver con el sector turístico, ¿verdad? Explotando a un niño, niña, adolescente en este espacio, ¿verdad? Y sí, podría ser, Julia, que en un paquete de una vez te ofrezcan, aparte de llevarte a dar una vuelta por el lago, te ofrezcan pues tener una relación sexogenital con una niña de 16 años. ¿Es así la cosa? Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser en ese contexto, incluso los padres puedan estar de acuerdo, ¿verdad? Porque aquí hay varios personajes que tienen intervención por delitos, hay varios personajes que tienen intervención y
y una de esas figuras principales que tiene intervención es el explotador intermediario, puede ser, ¿verdad? Que es esta persona que promociona, que puede ser el mototaxista, el taxista que tiene un catálogo, puede ser, ¿verdad? Y te lleva justamente a dar la vuelta a no sé dónde y de una vez te ofrece, ¿verdad? Mire, ¿y a usted no le gustaría realizar esto, ¿verdad? Con una niña especialmente. Entonces, esta persona estaría inmersa dentro de ese ciclo de explotación sexual en contra de un niño, niña o adolescente. Una vez yo andaba en un lugar, no voy a decir mucho porque puede haber, andaba en un lugar y tuve que usar un tuk-tuk. Y entonces, platicando con el tuktukero en el camino, le digo yo, mire usted aquí tal cosa, tantos hoteles, tantos restaurantes, y también tenemos chicas, me dijo. Y entonces le digo yo, a ver, porque a veces también te ofrecen droga, o sea, te dicen marihuana, cocaína, etcétera, ¿verdad? Que depende de los lugares, pues tampoco es legal, pero también, pero cuando me dijo también tenemos chicas, yo así como en afán indagador, ¿cómo así? Le digo yo, sí, me dijo, tenemos menores y mayores de edad, además ya en el hotel ya saben, ya la chica lo está esperando en el lugar, o sea, tienen toda la logística montada, Julia, por esto que decís. Ajá. Así es que, amigas y amigos, que Y aplica ese lugares, aplica lugares turísticos, pero también he sabido de pueblecitos muy pequeños donde, pues, como que alguien trata con alguien en el tuk-tuk, en el taxi, en la lancha, en lo que sea, y luego ya en el hotel tú llegas y ahí está la chica esperándote, que si pagas por una menor de edad o si pagas por una mayor de edad. ujú. Sí, y es eso, ¿verdad? Es este delito, ¿verdad? Que se utiliza el turismo, porque el turismo, como puede, hay tantas formas de hacer turismo, ¿verdad? Porque puede ser turismo, no podemos decir turismo sexual, eso no existe, ¿verdad? Es este delito, es explotación sin turismo, ¿verdad? No existe, o sea, turismo sexual, eso no. Pero sí existe turismo de trabajo, turismo de ¿qué? De montaña, turismo de no sé qué, ¿verdad? Social. Extremo, social, ajá, claro, también. Entonces, en ese contexto de todas las formas en las que se puede dar el turismo, existe esto, ¿verdad? De que, claro, se entiende que es una red de explotación, porque no funciona solo con una o dos personas, hay toda una red de explotación y por eso es que como entrarle a esto, ¿verdad? Porque inmediatamente sabemos de esta información se tiene que denunciar. Y aquí voy a hacer énfasis a los números de teléfono a los que podemos tener acceso para poder hacer una denuncia, ¿verdad? Tenemos el número 110 de la Policía Nacional Civil para poder hacer una denuncia si tenemos sospecha, porque aunque no hayamos, porque uno dice, bueno, ¿será que esto está bien, está mal? Me dice mi intuición que está mal, 110 de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? O al 1584 de la PGN, 33 77 59 de la DICETUR, que es la división especializada para atención al turista de la Policía Nacional Civil, quienes han sido capacitados para trabajar con este tema, especialmente el último del que hablamos, o el 1572 del Ministerio Público. Buenísimo, Julia. Amigas y amigos, recordarles también, aprovechando el momento de anuncios parroquiales, diríamos, cuando Julia da los números de teléfono donde pueden poner las denuncias, recordarles que estos programas siempre quedan y los subimos a YouTube. Ya pueden ustedes en la página de Ciprevica de YouTube encontrar la serie completa de estos programas que hemos tenido hablando sobre temas relacionados con violencia y el día de hoy, pues que hemos profundizado en los delitos relacionados con la explotación. Así es que, amigas y amigos, de esta manera estamos agradeciéndole nuevamente a la licenciada Julia Cal. Ya el próximo jueves sería el último. Además, vamos a hablar del 30 de julio. Ahora ustedes han visto una campaña azul. Solo vamos a dejar la idea para dejar ahí la curiosidad. El próximo jueves vamos a hablar ya del tema de trata de personas. El 30 de julio es un día importante para promover la prevención de trata. Hay una campaña azul, corazoncitos azules por ahí, por todos lados, para sumarse. Ya lo vamos a platicar a profundidad el próximo jueves con la licenciada Julia. Y pues bueno, estar atentas y atentos. Ya la semana pasada hablamos de qué es violencia sexual y las formas en que ocurre. Hoy un delito muy complejo y formas interesantes relacionadas con pornografía, relacionadas con remuneración.
pues para que ustedes tengan más claridad de que esto es tan complejo pero tan común y que bueno, ya decía Julia, el sugar daddy puede ser una forma de cometer un delito al momento en el que hay una remuneración a cambio de servicios sexogenitales. Amigas y amigos, gracias Julia por estar nuevamente con nosotros esta mañana. Nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario en Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Un gusto saludarles y nos encontramos el próximo jueves. Hasta la próxima.